enough, I would turn to the Almighty and say, if you allow me to live just a few years in the second half of the 20th century, I will be happy. Now, that's a strange statement to make because the world is all messed up. The nation is sick. Trouble is in the land, confusion all around. That's a strange statement. But I know somehow that only when it is dark enough can you see the stars. Las circunstancias actuales ponen a la humanidad al borde de entrar en una guerra general, una guerra que tiene todos los elementos para ser una de carácter nuclear, de la que muy probablemente la mayoría de la población no sobreviviría y los que pudieran hacerlo se encontrarían en condiciones tan deplorables que hasta llegarían a pensar que hubiese sido mejor morir. Y aunque esa es la cruda realidad del mundo, que se suma a la peor crisis económica física de la historia, y mucha gente, a pesar de todo lo que pasa día a día, prefiere negar esa realidad, es evidente que estamos en ella. Aún así, teniendo plena conciencia de lo que pasa, nos atrevemos a decirte que negarlo o deprimirse no son la respuesta, sino que debemos de estar contentos de vivir en este momento de la historia, de tener esta inmensa oportunidad, y en este informe te explicaremos el porqué. Cuando uno voltea a ver a Europa y las condiciones deplorables en las que los países han entrado, donde entregar su soberanía a un mecanismo meramente financiero para que éste sea el que tome las decisiones por ellos, y que simplemente están salvando a los bancos sin considerar el bienestar general de la población, eso es algo alarmante. Cuando uno ve la insuficiencia de alimento para el mundo y las trágicas consecuencias que eso conlleva, uno se pone a pensar. Cuando también ves que día a día sigue la dinámica de conflictos en cualquier parte del planeta y la militarización de las diferentes zonas como en Asia, el Atlántico Sur, África y claro, la situación explosiva en todo Medio Oriente, uno se empieza a preocupar. O cuando ves que tan descaradamente están armando el conflicto en Siria, que como se ha denunciado internacionalmente, sería simplemente el inicio de una guerra general. Y aunque lo de la muerte del embajador de Estados Unidos en Libia está siendo utilizado por diferentes fuerzas políticas dentro de Estados Unidos para poder detener la locura bélica del títere de los financieros, Barack Obama, ya que, como se confirmó, la Casa Blanca sabía de los atentados y no hizo nada. Ahora se destapó que lo que quieren hacer es que un par de días antes de las elecciones van a señalar a un supuesto responsable y lo van a asesinar a sangre fría con un dron, como lo han venido haciendo. Y van a presentar su cabeza como un trofeo para volver a ganar la presidencia, y con toda la impunidad del mundo. Ante esto, uno debe empezar a cuestionarse. Pero definitivamente, cuando ves el mapa del cómo Estados Unidos y la OTAN están encerrando a Rusia y a China, y cómo ante esto los dos países han hecho muchas declaraciones y acciones para tratar de hacer públicas las amenazas y hacerlos entrar en razón en cuanto al peligro que realmente representa un conflicto nuclear como el que quieren armar, uno definitivamente debe de preocuparse. Como vemos, existen varias situaciones aparentemente particulares y de diferentes niveles de conflicto, pero con la misma raíz, la de iniciar a como dé lugar una guerra sin importar las consecuencias. Pero a pesar de que todo esto es alarmante y casi inminente, aunque parezca paradójico, existe un motivo por el cual estar contentos, pues esta situación nos responde la pregunta clave del ¿por qué están tan desesperados en iniciar un conflicto de esta magnitud sin importarles las trágicas consecuencias? La respuesta es más simple de lo que uno piensa, porque su caída es real. En la historia, muy pocas veces encontramos circunstancias como las actuales, donde la gente se empieza a cuestionar la aparente realidad. Hoy en día, nos encontramos en una situación donde esas características están imperando, donde ante el fracaso de lo que nos quisieron imponer como esa supuesta realidad, ahora solo un loco podría someterse a ella. De nuevo, toma el caso de Europa. La gente se da cuenta de que las medidas económicas que les quieren imponer no van a funcionar. Ya la gente no se cree el cuento de que hay que darles tiempo. Ya no hay tiempo. Pero ese despertar de la gente, de no creer en lo preestablecido y de lo que la figura de autoridad dicta, hay que aprovecharlo para poder hacer verdaderos cambios, cambios trascendentales.
Esa situación no debe de quedar en un mero descontento, sino que hay que cambiar completamente la forma de pensar que nos llevó a la situación actual. Eso es a lo que el poeta alemán Friedrich Schiller llama un tiempo grande, donde las condiciones histórico-sociales están dadas de tal forma que garantizan que el cambio que harás será de trascendencia histórica. Sin embargo, Schiller también se lamenta de que tiempos grandes se han encontrado con gente pequeña. Es decir, periodos históricos que pudieron aprovecharse, pero que la población no entendió la gran oportunidad que tenían ante sí, y por lo tanto, esa oportunidad se perdió. La oligarquía sabe que eso ha ocurrido en la historia. El asunto es que nosotros, los ciudadanos de las naciones, lo tenemos que hacer consciente y entender la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Pero tomemos un ejemplo histórico para poder entender a qué nos referimos. Muchas veces hemos escuchado sobre el llamado Renacimiento. Ahí es donde se dieron las grandes mentes de la humanidad, cuyo emblema es el hombre universal personificado por Leonardo da Vinci, que avanzó en casi todas las disciplinas del saber humano. Pero él no fue el único, hubo varios más. Paolo del Pozzo Toscanelli fue uno de ellos, también conocido como Paolo el Físico, ya que era el calificativo que se daba a los científicos de la época. Filippo Brunelleschi, el gran arquitecto, y Nicolás de Cusa, una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Estas personas hicieron los grandes adelantos en el arte, las ciencias, la filosofía, entre otras tantas cosas que son utilizadas hasta hoy, pero que en gran medida también fueron la base de las sociedades modernas. Pero si uno ve la historia en base a meramente cronología, como hoy en día se enseña, no puede entender la realidad del impacto que esto causó para el mundo. ¿Cuándo empieza el Renacimiento? ¿En qué año? ¿Acaso fue cuando la madre de Leonardo fue concebida? Obviamente no. Las cosas no pasan en intervalos de tal año a tal año, sino en una completa interacción. Por ejemplo, el Renacimiento se está orquestando en medio de lo que ahora llamamos el oscurantismo. Ese periodo de la historia donde la civilización estuvo a punto de desaparecer, donde la peste negra se desarrolló a tal grado que hubo ciudades donde murieron más de la mitad de la población. Esa situación de crisis social llevó a una desesperación y degradación total, como lo describe el poeta Boccaccio en su libro El Decamerón. La peste proliferó tanto y tan rápido gracias a las medidas de austeridad que los banqueros de Venecia, la oligarquía de aquel entonces, implementaron. Después de entrar en una devastadora crisis económica por su sistema de usura y armar guerras religiosas por todos lados, llegaron al punto de colapso total de su sistema. Para intentar sobrevivir, aplicaron al más puro estilo del FMI, imponerles medidas de saqueo a las ciudades, reinados o feudos que tenían deudas con ellos, diciéndoles: no me importa qué tengas que hacer, a mí me pagas. Así, se dejaba de alimentar a la población, de dar servicios de sanidad y educación, entre otras cosas. Todo para poder obtener dinero y pagar las deudas usureras ilegales, sin importarles nada más. Al dejar a la gente sin buena alimentación, sin sistemas de sanidad, atención médica, etc., la peste encontró un excelente caldo de cultivo, que llevó a casi la desaparición de la civilización. Pero aunque parezca increíble, es en medio de esta situación crítica donde se gesta el Renacimiento. Hubo gente que entendió que era necesario abandonar la manera de pensar que mantenían hasta ese momento. Todos los grandes adelantos en las lenguas, los descubrimientos físicos en el arte y en la construcción, los adelantos técnicos en las herramientas, pero sobre todo los grandes retos a las teorías aceptadas por siglos e incluso milenios. Por lo regular, no lo asociamos, pero el descubrimiento de América es producto de este cambio de pensamiento. Leonardo tenía apenas 40 años en 1492. ¿Te has preguntado cuántas instituciones, teorías y mitos desafió el viaje que planteaba primero Toscanelli y después Cristóbal Colón? ¿Cuántos los juzgaron de locos? ¿O qué hubiera pasado si se hubieran detenido porque les decían que no era rentable o que toda la Vox Populi decía que no se podían hacer? Así funciona la historia, individuos peleando en base y por los principios, no deteniéndose a pensar en si serán aceptados o no. Uno no debe ser esclavo de su tiempo. Debes de pensar a futuro y no esclavizarte a hacer las cosas en el simple aquí y ahora. Este es uno de los fundamentos del método económico de Lyndon LaRouche. El futuro es lo que determina el presente, y no al revés. Es decir, pensar en el futuro que quieres, eso es lo que te moviliza a hacer algo ahora para poder llegar a ese futuro y no a otro.
Así es que eso es lo que la historia nos enseña. ¿Para qué queremos una revolución ganada si tu pueblo sigue pensando como esclavo? Empecemos a pensar en el futuro que queremos y empecemos a actuar en base a principios para llegar a él. Eso es lo único que garantiza cualquier victoria. Lo otro de estar en descontento, pero no cambiar la forma de pensar, eso es desmoralizante porque no es revolucionario, no tiene salida en sí mismo. Toma el caso de cómo la gente piensa en el asunto de las elecciones, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Ven a los candidatos como un asunto de ¿cuál te gusta más? Como si fueran un artista o un equipo de fútbol. De nueva cuenta, debemos de pensar en principios, en el futuro que queremos para las próximas generaciones. Esa es la única salida real. Eso es crucial. Piensa en las nuevas ideas, en los nuevos retos, en eso que ahora parece impensable, en los retos para la colonización de Marte, en el conocimiento de principios del cosmos, en los viajes extrasolares, en cómo lograr las velocidades necesarias para esos viajes, en el entendimiento de la radiación cósmica y en el cómo todo ese conocimiento será aplicado para el mejoramiento de la vida de todos y cada uno de los seres humanos. Esos son los desafíos del futuro, los que van a exigir lo mejor de los individuos de esta y de las próximas generaciones. Por ejemplo, el entendimiento de los asteroides, que como lo hemos informado anteriormente, son una amenaza más grande que las propias guerras. Las guerras simplemente se detienen con un cambio en la política. Pero, ¿cómo cambias la órbita de un asteroide? Como ves, el reto no es parar la guerra, sino cambiar el tipo de pensamiento oligárquico que reprime el desarrollo natural de la humanidad para poder estar al nivel del momento histórico. Nosotros, el movimiento de LaRouche, estamos en una movilización constante internacionalmente para detener la guerra y cambiar el modelo económico a nivel mundial. Ponte en contacto con tu oficina regional para informarte sobre las actividades específicas que estamos realizando. Conoce nuestras propuestas económicas que puedes encontrarlas en nuestras páginas de internet. De la misma forma, te recordamos que la discusión política más avanzada y necesaria se dan en las videoconferencias en vivo que Lyndon LaRouche está realizando todos los viernes hasta las elecciones de Estados Unidos. Así es que ahí es donde estamos, en un tiempo grande, muy peligroso, pero a la vez con una oportunidad tan inmensa que debemos de pensar y actuar en base a qué futuro queremos y lanzar un nuevo renacimiento en la civilización. Las estrellas están a la vista. No permitamos que este tiempo grande se encuentre con gente pequeña. Necesitamos que te movilices y ayudes a difundir estas declaraciones para que lleguen al nivel más alto posible, a las personalidades políticas y sociales capaces de proclamarse por esta causa, a los medios de comunicación y a todas tus redes. Todo el material para entender mejor lo que está pasando lo puedes encontrar en nuestra página Paremos la Tercera Guerra Mundial. Comunícate con nosotros directamente a laluchista@gmail.com o a través de la página de contacto. Imprimí este material para distribuirlo en tu universidad o tu trabajo. Publica y reproducí el video Imposible sobrevivir en tu programa, en tu radio, en tu canal. Y por último, contactanos para entrevistas y para hacer conferencias en vivo, vía internet en tu universidad. No importa en qué ciudad o país te encuentres. Esta pelea es de todos y la solución está en todos. Contamos con vos.